Amados, muy buenos días. Aquí seguimos hablando sobre este tema de la autoridad espiritual. Y mire, el día de hoy le quiero compartir algo que es súper interesante. Como le decía hace unos días, a veces tomamos el nombre de Jesús como un amuleto y se nos olvida que Dios no está ahí para complacernos. Dios está ahí para llenar nuestra vida de favor y de gracia, pero no para complacernos. Y me acuerdo mucho de mis comienzos en la fe a finales de los 80s, que parecía una competencia de pastores y de cristianos, y porque oraban y parecía que el que más gritaba más fe tenía. Y me acuerdo mucho que uno de mis pastores en alguna ocasión me dijo: es que la gente se le olvida que Dios no es tímido, que a Dios no hay que gritarle, ni para llamar su atención, ni para demostrarle que creemos mucho. Por eso la palabra declara que por nuestras obras seremos conocidos, porque las obras vienen de la fe. Acuérdense que la misma palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, me acuerdo de cómo la gente insistía tremendamente en gritar sus oraciones y en decirlo con arrojo, pero la verdad es que los únicos que nos impresionábamos éramos los otros cristianos. No era Dios quien se intimidaba. Y había veces que esas personas se ganaban la admiración de las personas, pero no la admiración de Dios, porque muchas veces sus oraciones no eran más que huecas, porque a veces todavía se atrevían a retar a Dios, ¿no? Todavía se atrevían a poner en duda el hecho de que Dios pudiera. Y no es el que Dios pueda o no pueda, sino que tiene que ver con el hecho de qué lado estamos. Yo me acuerdo de este capítulo en la Biblia, en donde José gobernaba sobre Egipto, y él invita al pueblo de Israel, y él logra que el pueblo de Israel sea invitado VIP. Dice la Biblia que en ese entonces había una gran hambruna sobre la tierra, pero que la autoridad de José era tal que, a pesar de que no había ganado, la única tierra y el único lugar donde había ganado se lo dieron a los israelitas, porque eran invitados especiales. Y por mientras estuvieron del lado de Dios, vivieron el favor de Dios y hablaban cosas y las cosas sucedían. Pero después se hicieron amigos de los egipcios y los egipcios los terminaron esclavizando. Y muchas veces nos pasa, amados, que nosotros medimos nuestra fe o medimos nuestra relación con Dios de acuerdo a las cosas que nos pasan y de acuerdo a las cosas que nosotros creemos que Dios responde en nuestra oración. Y eso no es autoridad. La autoridad de Dios tiene que ver con el hecho de cuando hablamos el mismo idioma que Dios. Por eso me encanta cuando en Deuteronomio 28, y como he mencionado esa cita estas semanas, pero en Deuteronomio 28 Dios dice: si tú escuchas atentamente la voz de Dios o mis palabras que yo te digo y te aseguras de cumplirlas, y lo dice una y otra vez, y entonces dice: y tendrás esto, y tendrás esto, y tendrás esto, y tendrás esto. Y así se la lleva hasta el versículo 14 o 16, si no me equivoco. Pero dice: pero si no escuchas. Y entonces, si usted quiere saber qué tal está su relación con Dios, dése una vuelta por Deuteronomio 28 y lea primero los primeros 14 versículos y después lea lo que sigue. Y a lo mejor le va a pasar como a mí, que yo encontré más mi vida del 15 en delante que del 1 al 14. Y entonces me di cuenta que no estaba escuchando la voz de Dios, porque acuérdese que la oración no es otra cosa más que escuchar la voz de Dios y atrevernos a expresarla en voz alta. Yo me acuerdo muchas veces, a mí me ha tocado orar por sanidad de muchas personas, de muchas, y me ha tocado la bendición de orar por muchas personas que sanan. Pero siempre una de las cosas que hago es: Señor, ¿qué onda con esta persona? Y una de las cosas que Dios me recuerda una y otra vez, y me dice: René, acuérdate que mi objetivo, antes que sanar los cuerpos de las personas, es sanar sus almas. Y si las personas se rehúsan a ser sanadas en su alma, difícilmente serán sanadas en su cuerpo. Porque lo que yo voy a hacer tiene que ser eterno.
Y si no es eterno, ¿para qué lo hago? Y no le estoy diciendo, amado, que Dios rechace a las personas. Le estoy diciendo que las personas rechazan el modo y el método de Dios. Por eso tienen oraciones que no tienen autoridad y que no tienen resueno en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que el Rey, dice la palabra de Dios, que Dios fue, es y será el mismo. Dios no cambia porque los tiempos han cambiado. Si usted lo ve históricamente, ahorita estamos en un punto muy similar al que estaban en los años 400, 500. Hubo un momento en la historia en donde el imperio romano había construido carreteras y había conectado al mundo, en donde el imperio griego era sabio, en donde el imperio egipcio era rico y poderoso. Y de repente toda la sabiduría humana simplemente se acabó y entramos en la época del oscurantismo. Y más o menos del año 500 al año 1000, todo el conocimiento de la humanidad se perdió. ¿Y sabe qué es lo único que permaneció? Y que por eso entiendo yo que Dios creó y permitió la formación de la Iglesia Católica. Lo único que permaneció fue su palabra. Porque la palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra no pasará. Y por mientras usted y yo tengamos oraciones que van alineadas a la palabra de Dios, nunca dejarán de suceder y nunca dejarán de tener propósito y nunca dejarán de tener un propósito increíble en la vida de las personas. Nos vemos mañana.